Estimados estudiantes, cordial saludo para todos. Les habla Clemencia Álava, directora del curso y también tutora de algunos grupos de este curso de procesos lácteos. En esta oportunidad quiero hacer algunas observaciones de manera general que les pueden ser útiles en el desarrollo de la evaluación final. En ese sentido, la guía propone o establece que se proponga un tipo de dulce de leche con características de alimento funcional de manera individual y colaborativamente, pues también se complementa esta actividad. Cuando decimos un tipo de dulce de leche, pues puede ser un arequipe, un manjar, una leche condensada, unas cocadas, cualquier tipo de producto concentrado que esté incluido en la clasificación de leches concentradas y que sea pues dulce, ¿no? Tipo de dulce. Eso con relación al tipo de producto, no tiene que ser necesariamente un arequipe o un manjar, también puede ser una leche condensada, unas panelitas, unas cocadas, bueno, algo que sea de esta naturaleza. En segundo lugar, quería hacer como unas claridades en cuanto a la propuesta. En ese sentido, yo quería decirles que es muy importante esta observación que la he dado a los grupos que tengo a cargo, y es que este tipo de alimentos en la práctica se acoge a algunas reglamentaciones y normas que se deben cumplir. Entonces las propuestas no deben ser tomadas como tan a la ligera y decir, por ejemplo, arequipe con coco, porque es necesario que se soporte cuál sería ese componente activo del coco que está imprimiéndole una característica de alimento funcional, entendido que este alimento funcional es aquel que de pronto por su naturaleza o porque tiene la adición de algún componente específico le da unas características que a los consumidores les da unos beneficios saludables, en muchos casos para la salud o para el bienestar de este individuo, sin que necesariamente podamos decir que se vuelva en un medicamento o que cure, pero sí por lo menos que su consumo puede traer beneficios en la salud y en el bienestar de determinado tipo de personas. Entonces, retomando, todos los alimentos son saludables, todos los alimentos en su estado natural tienen vitaminas, minerales, proteína, carbohidratos, grasas. O sea, todos los alimentos son saludables y sirven para algo, digámoslo así. En una dieta sirve para algo, dejando de lado alguna situación de tipo pues ya clínica, ¿cierto? Entonces es muy importante que la propuesta esté soportada con una validez científica y que es que si no fuera así, como yo les explico acá o les doy el comentario, todos los procesadores de alimentos, si lo desearan, en sus etiquetas podrían colocar a sus diferentes productos que tienen características funcionales y sin embargo no lo hacen. Y no lo hacen porque de no cumplir con la normatividad podrían estarse acogiendo a un producto a ser catalogado como una publicidad engañosa, ¿sí? Entonces es muy importante que toda propuesta esté debidamente soportada con un marco científico. Un ejemplo del anterior puede ser, si ustedes, es un ejemplo, no quiere decir que lo hagan, pero por ejemplo, en una bebida láctea con arándanos. De hecho, puede haberla en el mercado y sin embargo no tiene el rótulo de que sea un alimento con características funcionales, no lo tiene, ¿cierto? Y no lo tiene de pronto porque no se han hecho los estudios científicos que digan lo contrario, que es tiene características funcionales. En este caso, el arándano pues es un antioxidante, sobre todo por los antocianinos y los carotenoides, que son pigmentos naturales, y tiene un poder antimicrobiano por las proantocianidinas. Entonces, puede tener características funcionales, pero es necesario que se hagan unos análisis de laboratorio de manera que al final del proceso se evalúe si mantiene los antocianinos o si mantiene las proantocianidinas que lo caracterizan como alimento funcional. Entonces es muy importante soportar esa propuesta. En cuanto a la hoja de control, igual
pues no hay que tomarla tan a la ligera. Entonces en la denominación del producto pues debemos soportar la propuesta con argumentos validados científicamente. Ojo que eso no quiere decir que la propuesta de ustedes sea colocar un artículo científico que ya esté en la literatura, como el que he visto en algunos grupos: leche condensada a partir de leche de búfalo y con adición de oligofructosa. Es un alimento con características funcionales, pero ese es el estudio que hicieron esos autores. Entonces, si ustedes colocan ese mismo artículo como su propuesta, pues no tiene nada de identidad del estudiante. O sea, el aporte del estudiante no se ve. ¿Cuál es el aporte? Que se metió a Google y buscó y le salió ese artículo, y entonces esa es mi propuesta. Ese le puede servir de referencia, pero pues no es como un aporte del estudiante, ¿cierto? En cuanto a materias primas, pues es muy importante que se incluya cuál es, digamos, ese ingrediente o ese componente funcional que se está incorporando adicional a la leche, y cuáles serían esas características que debe tener esa materia prima, pues para que nos pueda servir en el proceso. Luego debemos incluir la etapa y justificarla, en qué etapa de la línea de producción del proceso en la hoja de control vamos a adicionar esta materia prima, ingrediente o componente que tiene características funcionales. Entonces, si yo digo, por ejemplo, leche condensada con arándanos, ¿en qué momento yo la voy a adicionar? Voy a adicionar estos arándanos y bajo qué condiciones, de manera que no se me vaya a perder el componente activo. Y algo muy importante es una etapa final que debería tener, que es el control del producto terminado, y ahí pues más o menos como que cuáles serían los análisis que se deberían hacer a ese alimento que ustedes han propuesto, de manera que se garantizara que sí sea un alimento con características funcionales al final de todo el proceso. Entonces, si por ejemplo estuviéramos proponiendo un queso con adición de omega 3, ¿sí? Al final debería proponerse un análisis de la actividad biológica de los ácidos grasos poliinsaturados que contiene el omega 3, y este se hace con cromatografía de masas. Entonces, ¿qué pasa? Si al queso al final nosotros le hacemos este análisis, ¿sí?, y nos sale unos valores y unos niveles adecuados, pues efectivamente el alimento tiene características funcionales, porque hemos garantizado que durante el proceso lo adicionamos en el momento oportuno. La omega 3 la adicionamos en la etapa oportuna, de manera que no se desnaturalizó, hubo pérdida de la actividad biológica. Entonces hemos demostrado. Ahora, esto es una propuesta, no en ningún momento estoy diciendo que tienen que hacer los análisis y que ustedes tienen que hacer análisis y demostrar, y si no hacen los análisis no sirve. No, es solamente una propuesta. ¿Y de dónde sale la información? Pues precisamente de la indagación bibliográfica que ustedes hagan. Y lo mismo sucede, adelantándome un poquito, con la tecnología emergente que se debe trabajar en la parte grupal, ¿cierto? Entonces, con la tecnología emergente, pues hay que justificar en qué momento yo la voy a incluir, y no la debo tomar tan a la ligera, porque como es un producto concentrado, entonces de pronto no me sirve de nada utilizarla, porque pues como que el propósito no sería debidamente soportado. Eso es lo que yo tenía para sugerirles. Espero sea de claridad, espero me hayan como comprendido el mensaje sobre esta actividad individual y colaborativa, que tiene que ver con la propuesta de un alimento de origen lácteo tipo dulce de leche o leches concentradas con características funcionales. Muchísimas gracias y éxitos para todos en esta recta final.